La ficha pedagógica corresponde a la semana del 17 al 21 de enero del 2022. El tema es integral definida. Integral definida de una función escalonada. Para ello tenemos que primero sabernos las simbologías de cada letrita, ¿no? Tenemos que aprendernos la simbología de cada letra. Si sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, no se nos va a hacer difícil. Dada una función f de x, eso se llama función, ¿no? F de x y un intervalo a y b. Intervalo a y b. La integral definida es igual al área limitada entre la gráfica f de x, el eje de las abscisas y las rectas verticales a y b. Entonces, como ustedes pueden ver, la integral definida nos permite calcular el área que se encuentra debajo de una curva. Ustedes observan aquí el plano cartesiano que no está completo. Observan la curva y aquí donde está señalado son los intervalos. Intervalo A al B. ¿Qué quiere decir? Que de acá, de este punto A al punto B, hay un área que se forma bajo de la curva. ¿Cómo se representa la interval definida? Aquí está. Se representa, si ustedes observan esta curva de aquí, es el signo de integración. Signo de integración. Esta A, que está aquí, es el límite inferior de la integración. Esta B significa el límite superior de la integración. Entonces, resumiendo, integración, límite inferior de la integración, límite superior de la integración. Continuamos. F de x, esto vendría a ser la función de x, y de x significa diferencial de x. Diferencial de x. E indica cuál es la variable de la función que se integra. Una vez memorizado estas simbologías, procedemos a observar la fórmula. Como ustedes ven aquí, integración x elevado a la n, diferencial de x es igual a x, n más 1 como exponente, dividido para n más 1 como denominador C. Como siempre les digo, con ejemplos es más fácil, ahí con fórmulas no vamos a entender tanto. Ejemplo número 1. Aquí tenemos ejemplo 1. El límite superior, límite inferior. X elevado al cuadrado, diferencial de x. Siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a restar el inferior con el superior. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros ya supimos, o sea, ya pudimos derivar, ¿no? Aquí lo que vamos a derivar o antiderivar. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? X, vamos a sumar x al cuadrado más 1, basándonos en la fórmula, ¿no? Basándonos en la fórmula de aquí. X al cuadrado más 1 y n más 1. ¿Qué es n más 1? Vendría a ser 2 más 1. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí. X al cuadrado. ¿Por qué pongo al cuadrado? Porque aquí está el superior. Más 1. Y n más 1, que vendría a ser 2 más 1. 1. De eso se suma. De eso se suma.
X al cuadrado más 1, X elevado al cubo, sobre 3. Voy a borrar. Si no entienden, me pueden decir, porfa, explícanos aquí en esta parte, no entiendo. Ya. Continuamos. Ahora, esto de aquí, vamos a hacer, este es integral con el límite superior e inferior. El límite superior es 2 y el límite inferior es 1. ¿Dónde está la X? Donde está la X, esta X, voy a reemplazar por el 2, ¿ya? Voy a reemplazar por el 2. Entonces, en este caso ya no escribo X, sino 2 elevado al cubo sobre 3. Menos, como les dije, tengo que restar con el inferior, el superior con el inferior. Entonces, tengo que restar. Hago lo mismo. Con esto mismo, o sea, a esta X reemplazo por 1. Ya no por el 2, sino por 1. 1 elevado al cubo sobre 3. Solo donde está X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy restando el superior con el inferior. Ahora sí hago la operación 2 elevado al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Menos 1 elevado al cubo. 1 por 1 por 1, 1. Entonces, este 3 se mantiene porque no hay que más hacer. Se pasa el 3 y este 3 también se pasa. Entonces, aquí hago suma o resta de fracciones. En este caso es resta de fracciones homogéneas. Ya, aquí pueden haber fracciones homogéneas o heterogéneas. En este caso, cuando son iguales, aquí los denominadores, pues conservo el denominador, sumo o resto los numeradores. En este caso, resto, porque es 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Entonces, ya calculé el área que se encuentra abajo de una recta, que es 7 tercios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entendido. ¿Está entendido? Sí. Ya, aplico la fórmula. Vuelvo a repetir, aplico la fórmula. X, N sería 2. Yo voy a trabajar. ¿Con cuál voy a trabajar? Con X al cuadrado. Esta de aquí. ¿Ya? X, 2 más 1. Y N, que vendría a ser 2 más 1. ¿Ya? Aquí, una vez que yo haga ya esta operación, ahí sí ya procedo a reemplazar por el límite superior y después por el límite inferior y restar. Si revisan estos videos, también va a ser de mucha ayuda. Integral definida de una función escalonada. Ahora va a ser por escalón. Una función definida a trozos es una función que está determinada por varias subfunciones. Cada subfunción se aplica sobre un subdominio del dominio de la función. Estos subdominios serán intervalos. Por ejemplo, podemos usar fórmulas diferentes. Si cada pieza es una función constante, entonces la función definida a trozos se llama función constante a trozos o función escalonada. Sea F la función escalonada definida, si ustedes observan que hay pura fórmula nada más que no van a entender, entonces voy a saltarme. Propiedades de la integral definida escalonada. La integral definida de una función escalonada no depende de la partición elegida. Esto significa que sí se consideran dos particiones distintas. Vuelvo a repetir. Propiedades de la integral definida escalonada. La integral definida de una función escalonada no depende de la partición elegida. ¿Ya?
Esto significa que si se consideran dos particiones distintas de una función escalonada, el valor de la integral definida es el mismo para las dos particiones. Si los límites de integración en una integral de una función escalonada coinciden, entonces su valor es 0. Si coinciden en una función escalonada los límites de integración, el valor va a ser 0. Por ejemplo, si el límite superior es 3 y el límite inferior es 3, el valor va a ser 0 porque les voy a restar 3 menos 3, 0. Si en una integral definida se intercambian los límites de integración, el valor de la integral cambia de signo. Intercambian los límites de integración, el valor de la integral cambia de signo. Estas son propiedades de la integral definida escalonada. Vamos al ejemplo número 2. Tenemos que calcular. Si tenemos la integral definida por el límite superior que es 4 y el límite inferior que es menos 3, con una función de x, diferencial de x siendo, ¿cuál es la diferencial de x? Menos 3 y 4, definida por f de x. 2, si x pertenece a menos 3 y menos 1. Recuerden que es función escalonada, entonces sería de menos 3 a menos 1. 1, si x pertenece a menos 1 y 2. Y menos 1 si x pertenece a 2 y 4. Ahora vamos a la resolución. Mucha atención. Ustedes ven como complicado, pero es sumamente fácil. Aquí está la integral, 4 y menos 3. Este es superior y este de aquí es inferior. Función de x, diferencial de x igual. Menos 1 y menos 3. ¿Por qué le pongo arriba? Porque el límite superior de menos 3 y menos 1 es menos 1. Y el inferior es menos 3. 2 de x. Este 2 es la función de x. Más el límite superior 2 menos 1. ¿Por qué le pongo arriba el 2? Porque es el superior y el inferior sería menos 1. 1 de x más el límite superior 4 y 2 menos 1 de x. ¿Hasta aquí están entendiendo? Sí. Verán. Pongo esto de aquí. Esto tengo que calcular. Diga. Pongo el signo de integración, el 4 menos 3 f de x de x. Igual, copio esto de aquí con el signo de integración. Siempre tengo que saber cuál es mayor que quién. En este caso, el superior viene a ser el menos 1 y el menos 3, el inferior. Entonces, el menos 1 superior pongo arriba. El menos 3 es inferior, pongo abajo. El 2 es de aquí, de x, más, después va esto de aquí. Sería el 2 arriba porque es superior y el menos 1 abajo porque es inferior. De 1, más el 4 arriba, estamos hablando de esto, 4 arriba y el 2 abajo. El superior es el 4, el inferior es el 2. Menos, y este número le bajo acá, 1 de x. ¿Lo encontró? Ya, entonces, una vez ubicado, esta ubicación quiero que entiendan. Una vez ubicado todo eso, procedo a resolver de la siguiente manera. 2x, ya esto de aquí, ya no le pongo con D, sino 2x, le pongo acá al frente. 2x, signo de la integral, menos 1, menos 3, más este 1 le paso adelante, una x
signo del integral, 2 arriba y el menos 1 abajo. Más este menos 1 le paso adelante. Este menos 1 le paso adelante, siempre con la X acompañada. Y con la integral, el signo del integral, 4 arriba y el 2 abajo. ¿Hasta aquí está entendido? Hola. Sí. Ya, vamos. Ustedes solo tienen que saber suma, resta, multiplicación y división. Ahora yo voy reemplazando primerito con el superior y después con el inferior. En vez de X, ya va a ir menos 1. 2 por menos 1. Recuerden que se restaba el superior con el inferior. Menos 2, vuelvo a escribir el 2. Menos 2 por menos 3. Ahora ya toca el inferior. Más 1 por 2 sería. 1 por 2. Este es el superior. Ahora voy a restar con el inferior. Menos 1 por menos 1. Más, vamos al último. Menos 1, miren, menos 1 por 4, por el superior. Restándole al inferior, menos 1 por 2. Una vez que yo ubico, voy a proceder a multiplicar y después sumar y restar. Más por menos, menos. Más por menos, menos. 2 por 1, 2, negativo. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Más. 1 por 2, 2. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. Más. Menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque menos por más, menos. Y 1 por 4, 4. Y aquí, menos por más, menos. 1 por 2, 2. Muy bien. Ahora sumo o resto dependiendo los signos. Menos 2 más 6 viene a ser más 4. Porque se restan, son signos diferentes. Más, aquí se suman 2 más 1, 3. Aquí, menos 4. Y menos por menos da más, entonces sería menos 4 más 2. Menos 4 más 2 me da menos 2. Sumado y restado me da 5. 4, 5, 6, 7 menos 2 me da 5. ¿Alguna pregunta? Sí, entendí. Vamos, continuamos. Aquí son las actividades. ¿Qué me dicen la primera pregunta? Escribe verdadero o falso según corresponda. La integral definida está representada por, de esa forma está representada la integral definida. Alguien me dice, ¿verdad o falso? Sí, listen. Creo que es verdadero. Déjenme ver. Ujú. ¿Por cuál está representada? ¿Cómo está representada? Solo miren y me dicen. Ya vieron, ya observaron bien. Ahora vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Si los límites de integración en una integral de una función escalonada coinciden, entonces su valor es 0. Si los límites de integración es superior e inferior en una integral de una función escalonada coinciden, entonces su valor es 0.
Sería falso. ¿Quién más? Verdadero. profe. Verdadero, Lisa. Verdadero, porque les dije, por ejemplo, si coinciden 3 y 3, si restamos 3 menos 3 es 0. Claro. Recuerden que toca restar el superior con el inferior. Verdadero. Verdadero. Si en una integral definida se intercambian los límites de integración, ¿el valor del integral no cambia de signo? Intercambio. Si en una integral definida se intercambian los límites de integración, ¿el valor del integral no cambia de signo? No se cambia. Se cambia. No, Falso. Se cambia. no Falso. cambia, profe. Muy bien. Así. Calcular la integral 3 y menos 2 f de x de x. Sí. 3 si x pertenece a menos 2, 2. 1 si x pertenece a 2, 4. Y menos 2 si x pertenece a 4, 6. Tiene que hacer el mismo proceso que está en este ejemplo número 2. ¿Ya? El mismo proceso que está aquí. Primerito, ¿qué hago? Primerito voy poniendo cuál es el superior, cuál es el inferior, 2 de x. Voy poniendo, voy ubicando así. No creo que tenemos tiempo. Y no estoy en casa. Estoy en la institución. Entonces sería, déjenme ver si se copia, se pega rapidito. Ay, si no les ayudara con mucho gusto. No sería así. Bien. Solo que esa simbología no sale nomás. Toca buscar en símbolos y todo eso. Ya. Entonces quedaría así. Casi está lo mismo. 3 y menos 2. Igual sería aquí. Igual. Ahora vamos poniendo el superior y el inferior. Vamos ubicando el superior y el inferior y poniendo de acuerdo a esto de aquí. Vamos con, más o menos así es el símbolo, ¿no? Vamos con el superior y el inferior de menos 2 y 2. ¿Cuál sería? ¿Cuál va arriba y cuál? El 2, porque lleva la misma cantidad. Ya. Se me perdió el 2 arriba y el menos 2 abajo. Y aquí va 3 de x. 3 de x. Más, vamos con el otro. El 1, no, ¿cuál sería? 4. El 4 arriba y el 2 El 2 abajo. Y aquí sería 1 de x. Más, vamos con el otro. 6. 6 arriba. Sí, ya no me tomo. El 6 arriba y el 4 abajo. Y abajo 4. Y sería menos 2. Menos 2 de x. Muy bien. ¿Y después qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Después pasábamos esto adelante. 3x ya no con la d, sino solito. 3x. Y ahí sí
poníamos el signo de la integración, 2 menos 2. Más, ¿aquí cómo sería? Más 1. Una X. Una X. Pon adelante el número, ¿no? 4 y 2. Abajo. Más, 1. ay, perdón. Aquí sería menos 2, X. menos 2, X. X. 6 y 4. Ya. Ahora sí, vamos a bien, chicos, estaba un ratito por acá ocupada. A ver, ahora sí, continuamos. Continuamos. ¿Qué hacíamos? En esta X reemplazábamos primerito el superior y después poníamos el signo menos y restábamos con el inferior. ¿Ya? Voy a hacerles un ejemplo. 3. En vez de la X pongo el 2 por 2, el superior, menos 3, este 3 mismo, ya no va a haber tiempo, chicos. Este 3 mismo, reemplazo por, en vez de la X pongo el menos 2. Recuerden que he restado el superior con el inferior. Más, les voy a dejar ubicado para que ustedes hagan. 1 por 4, el superior es menos 1 por 2. Más menos 2, cuidado con los signos. Menos 2 por 6. Por 6. 4. Restado el menos 2 por el 4. Multiplicarán bien con los signos. No, ya. Toda esta operación tienen que hacer multiplicar, sumar o restar. Ya está casi hecho. Por favor, ya está casi hecho. Ahora sí solamente lo que tienen que multiplicar, ley de signos, sumar o restar. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? No le No dice. dice. No le dice. Eso es todo, mis estimados estudiantes. Si no activen las cámaras, por favor, para tomar Dolor de cabeza.